cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En el capítulo 3, el escritor de esta carta comienza con un nuevo tema. Cristo el preeminente ordena a sus discípulos o a sus súbditos o a los que ya lo recibieron como Salvador y Señor para enfocar nuestra vida. Mucha gente vive con su vida desenfocada, haciendo mucho énfasis en lo material, en las cosas de esta tierra, en tener, en buscar un título, y no dijimos que eso no es malo. Lo malo es dedicar la vida a eso, de tal forma que alguien diga: mire, yo no tengo tiempo para Dios. Hay gente que me ha dicho: cuando yo ya me jubile, o cuando yo ya termine, o cuando ya tenga esto, lo otro, entonces, mientras tanto no. Y quiero decirles que muchas de esta gente llegan a tener, por ejemplo, hay gente que dice: mire, cuando yo tengo un título, ahorita estoy estudiando y estoy de lleno en la universidad, pero en cuanto saque mi título, yo me consagro a servir al Señor. Y sabe una cosa, saque el título y no se consagra, porque entonces dice: ahora yo ya tengo mi título, voy a trabajar. Porque el problema no es querer el título, el problema está aquí en el corazón. Un corazón que no le da a Dios el lugar que debe tener en la vida de esta persona. No le da a Dios el lugar. Yo les he hablado la vez pasada, una chica me decía, una señora joven: mire, pastor, es que usted no conoce a mi marido y por eso yo no puedo ir a la iglesia. Él se enoja, él se molesta, él me regaña, me grita, me insulta, y por eso yo no voy a la iglesia. Y aparecía ya a las cansadas, cada 3, 4, 5, 6 meses. Pero un día me llama por teléfono y me dice: pastor, murió mi esposo. Tuvo un accidente en un vehículo y falleció. Y yo, bueno, fuimos al entierro, estuvimos con esta hermana, la apoyamos, nos pusimos al lado de ella. Y yo dije: bueno, hoy sí. Se fue, voy a decir la palabra, el estorbo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Esa chica se fue de la iglesia y no volvió después de que enterró a su esposo. El problema no era el esposo, el problema era el corazón. Por tanto, enfoquemos nuestra vida. Querido hermano, es bueno tener una casa y debes de trabajar y procurar tener una casa, tener tu ropa, tener tus alimentos, pero tú no viniste a este mundo a construir casa, ni a comprar terrenos, ni a tener títulos. Tú no viniste aquí para tener un trabajo, una empresa. Viniste aquí para darle toda la gloria al Señor en tu vida. Enfócate en las cosas de arriba. ¿Y qué es lo de arriba? Es Dios con todo su reino. En segundo, eso fue lo que vimos en el capítulo 3 del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Luego entonces, hermanos, en sexto lugar, ese fue el quinto punto. El sexto punto lo vimos del versículo 5 al 11. Cristo el preeminente ordena a sus discípulos dejar todo pecado en sus vidas. Dejar todo pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mortificándolo, matando el pecado en nosotros. Versículo 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Ahora yo quiero que miren conmigo, al llegar al verso 8, el escritor aquí usa una conjunción adversativa. Y una conjunción adversativa hace una comparación entre dos cosas. ¿Okay? Por ejemplo, si yo les digo: esto es negro, pero esto es blanco, es lo contrario. Eso es la función de una conjunción adversativa, pero más, sin embargo, son conjunciones adversativas. Y ahora, ¿qué encontramos aquí? Una de estas conjunciones entre la vida pasada en contraste con la vida presente que tenemos nosotros. Dice, versículo número 8, pero ahora es hoy. Dice, la vida pasada ya pasó. ¿Okay? Versículo 7 dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, en todos esos pecados que nosotros vivimos, que aquí lo menciona el apóstol Pablo. Ahora dice, eso forma parte de la vida pasada.
Y Cristo el preeminente nos dice que debe haber un punto de quiebre en nuestra vida. ¿Qué quiere decir un punto de quiebre? De cambio. Ya no soy la persona que era antes. Ahora, hoy, este día, yo soy otra persona. Yo soy otra persona. ¿Y qué pasa? Hermanos, eso es lo que está llamándonos a hacer ahora Cristo. Entonces, en el punto número 6, Cristo el preeminente nos ordena dejar todo pecado en nuestra vida. Y tenemos que evaluarnos porque no solamente está hablando de adulterio, de fornicación, de robar, de asesinar, de extorsionar, de esa vida. Porque a veces nosotros, hermanos queridos, porque no estamos en fornicación ni en adulterio, creemos que tenemos una vida muy buena. Pero luego el apóstol Pablo menciona otros pecaditos. Por ejemplo, dice, ira, verso 8, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No solamente debo preocuparme por esos pecados grandes que nosotros los miramos así, sino también, perdón, por esos pecaditos. Debemos de trabajar por dejar ese orgullo en nosotros, ese enojo, esa prepotencia, esa agresividad, esa arrogancia, los malos pensamientos, la lujuria sexual, la avaricia, que son cosas que guardamos aquí y ahí las estamos acariciando. Dice, dejen estas cosas también. Ahora, en séptimo lugar, y es lo que vamos a ver hoy, si ustedes miran conmigo, Jesús el preeminente ordena a sus súbditos, o a su pueblo, o a sus discípulos, como usted lo quiera escribir, la nueva vida que ahora deben de vivir. O sea, queridos hermanos, en la vida cristiana, cuando tú conoces a Cristo como tu Salvador, hay cosas que hay que dejar, que hay que quitar de nosotros. Pero, al mismo tiempo, nosotros tenemos cosas nuevas que adaptar y adoptar en nuestra vida. Cosas nuevas que ahora yo tengo que hacer. Entonces, hay dos tipos de cosas. Cosas que no tengo que hacer ya, botarlas, pero hay cosas nuevas que ahora yo tengo que hacer. Mira conmigo, por favor, 1 Timoteo capítulo 6. Este pasaje me gusta porque ilustra mucho lo que estamos diciendo acá. 1 Timoteo capítulo 6, dice así el versículo 11. Comienza con esa conjunción que ya les he dicho que gramaticalmente conjunción adversativa más. Cuando mires esta palabra en la Biblia, más o pero o sin embargo, es la misma palabra. Este más, mírenlo bien por favor, no tiene tilde. El más, ¿cómo? Conjunción adversativa va sin tilde, porque hay un más que tiene tilde. Esa es otra palabra. Ahora mira, más tú, oh hombre de Dios. Pablo se dirige a Timoteo. ¿Y qué le dice? Lo llama hombre de Dios y le habla directamente a él. Le dice, tú, te hablo a ti, Timoteo, porque eres un hombre de Dios. Ahora, a este hombre de Dios, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Mira el versículo 11, le dice, huye de estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿de qué tiene que huir Timoteo? Si ustedes miran los versículos anteriores, vamos a decir del verso 1 hasta el verso 10, habla de la vida pecaminosa que van a llevar los falsos maestros. Una vida llena de avaricia, de amor al dinero, de lujuria, una vida llena de mentira, de engaño, de traición, una vida llena de materialismo. Eso está ahí en los versículos anteriores. Mira, por ejemplo, el versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Pero mira esta advertencia que nos da aquí la palabra de Dios. Dice, que toman la piedad
como fuente de ganancia. ¿Qué es tomar la piedad como fuente de ganancia? Usar la iglesia para hacerse rico. Tener apariencia de piedad. Y usted mira muchas personas con aquella santidad que casi se le desborda, pero sus corazones están llenos de avaricia. Y como dice el apóstol Pedro, Pablo y Pedro, los dos dicen, pero Pablo dice, harán mercadería de vosotros. Y Pedro también lo menciona en 2 Pedro capítulo 2. Dice, mirarán a la gente como mercadería. Ahora, ¿quiénes son los que compran mercadería? Las personas del comercio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo de comprar mercaderías? Ganar. Se compra, por ejemplo, un teléfono por 1,000 empiras y se vende por 1,200 o por 1,500. Entonces él ya ganó con la venta de ese teléfono. Eso es mercadería. Pero dice que estos falsos van a ser mercadería de la gente. O sea, van a explotar a la gente y van a llevar a la gente a sus iglesias para sacarles el dinero. Eso es lo que está diciendo aquí. Mira el versículo número 5. Dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Lógicamente, el verso 5 al final, Pablo le dice a este hombre de Dios llamado Timoteo, ¿qué le dice? Apártate de los tales, ni te metas con ellos, no andes con ellos, no te juntes con esa gente. Ahora, versículo número 11, ¿qué dice? Mas tú, oh hombre de Dios, le dice, huye de estas cosas. Mira, pero no es correr como loco. Mira el versículo número 11, dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo aquí? Te lo voy a explicar de esta manera. Pablo le dice, Timoteo, hay cosas de esta vida, de este mundo pecaminoso, de las cuales tú tienes que huir. Pero le dice, pero no corras como loco, sino que con la misma fuerza que vas huyendo de estas cosas, con esa misma fuerza persigue estas otras. ¿Te das cuenta? Yo recuerdo allá en mi pueblo, en Puerto Cortés, ahí en mi barrio, nos gustaba jugar algunos juegos como Landa o Libre, que le llamábamos. Ya los chicos de hoy no saben lo que es esto. Pero era que nadie te podía tocar a ti. Y andaba uno que los andaba persiguiendo a todos. Y cuando lo tocaba uno, pues uno tenía que perseguir a otro. Y teníamos 2 postes de luz. Y esos eran, cuando tú estabas tocando el poste, no te podían tocar. Entonces uno salía corriendo y de repente aquel que andaba buscando a los demás para tocarlos, venía atrás de mí. Entonces yo empezaba a correr huyendo de aquel, ¿ok? Pero con la misma fuerza que estaba huyendo de aquel, estaba corriendo para alcanzar el poste, que no me tocaran a mí. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Con la misma fuerza que huyes de estas cosas pecaminosas, corre para alcanzar estas otras. En otras palabras, querido hermano, lo que está diciéndonos la Escritura es que no solo es de dejar cosas en nuestra vida. Hay gente que, por ejemplo, lucha por dejar algunos pecados, pero solo quiere dejarlos. Pero no es así, hermano. No lo vas a lograr. Para que tú logres dejar esos pecados, tienes que buscar otras cosas nuevas que hacer en tu vida. Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas, hombre de Dios. Corre, escápate de ellas. Pero al mismo tiempo que vas huyendo de ellas, en esa carrera, que vas corriendo, apartándote de estas cosas, sigue estas otras cosas. Y eso es lo que Pablo dice en Colosenses. En el capítulo número 3, volvamos a Colosenses 3, del 5 al 11, Jesús el preeminente, el Rey Jesús, nos dice las cosas que tenemos que quitar de nosotros. Todo lo pecaminoso y sucio. Pero del versículo 12
Y mira esto, por favor, hermano. Hasta el capítulo 4, verso 6. Escucha esto. Nos dice las cosas que ahora nosotros tenemos que seguir o practicar. Entonces, se trata de dejar estas cosas pecaminosas y luego tomar otras cosas nuevas en mi vida. Te voy a poner un ejemplo. Si tu problema es la televisión y te gusta ver películas obscenas o sucias, ¿ok? Y entonces tú dices, yo sé que eso es pecado, que no puedo crecer en mi vida espiritual, que esa es una esclavitud del diablo, que eso va alimentando la lujuria y me vuelve cada vez más inclinado hacia el pecado sexual. Entonces yo lo quiero dejar, ¿ok? Es algo bueno, dejar eso. Pero entonces vienes tú y te quedas acostado nada más. Y de repente te levantas y vuelves a prender tu televisor. ¿Por qué? Porque solamente estás tratando de dejar, pero no estás tratando de tomar algo nuevo. Por ejemplo, si tú dices, yo ya no voy a ver televisión, pero ¿qué vas a hacer en ese tiempo entonces? Si tú dices, ya no voy a ver ese tipo de películas, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Porque eso es pecaminoso. Ahora hay cosas buenas que hay que hacer. Por ejemplo, entonces tú dices, bueno, la hora que yo utilizaba para ver esa película, ahora voy a leer la Biblia. Entonces te estás alimentando y eso te fortalece para dejar este pecado. Yo quiero que por favor entiendan eso. No es dejar pecados para irnos quedando vacíos. El Señor Jesucristo dijo que un hombre estaba endemoniado y fue liberado y el demonio salió y se fue a andar por los desiertos, seco, árido. Y cuando andaba por allá dijo, hombre, a mí me sacaron de aquella casa donde yo vivía, que era un hombre, voy a volver a ver cómo está. Y escucha lo que dice. Y regresó y la encontró barrida, arreglada, trapeada, limpia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Estaba vacía. Y se volvió a meter y trajo 7 demonios peores y fue la condición peor que la anterior. ¿Cuál es el problema? Que ese tipo fue liberado, pero no fue lleno, se quedó vacío. Mi hermano, no se trata de dejar cosas nada más. Se trata de llenarnos con cosas nuevas. Y ahora, mira qué interesante esto. En sexto lugar, yo dije que Jesús el preeminente nos dijo, nos ordenó que dejáramos todo pecado en nuestras vidas. Y eso solamente son los versículos 5 al 11. Pero ahora, el mismo Jesús preeminente, Rey y Soberano, me ordena cosas nuevas que ahora yo tengo que poner en mi vida. Y esto, escucha bien, me manda 23 cosas. Mira qué interesante. 23 cosas en los versículos del 3:12 hasta el 4:6. Lógicamente, no se asusten, no lo vamos a ver todo, este pasaje hoy. Pero, ¿qué está diciendo el Rey Jesús? Lo que Jesús el preeminente nos está diciendo es, hijos, voten esto, pero no se queden vacíos. Porque si ustedes no vuelven a tener nuevas prácticas en su vida, eso de nuevo los va a volver a esclavizar. Lo que ustedes tienen que hacer, votar eso y hacer estas otras cosas nuevas. Y ahora entonces, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos manda hacer? Yo quiero que vayas conmigo aquí a Colosenses 3 y vamos a comenzar entonces hablando acerca de estas 23 cosas que Jesús el preeminente me ordena que yo tengo que adoptar en mi vida y adaptarlas a mi vida para no quedarme vacío, para no quedarme vacío. Primero, mira lo que dice. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Los creyentes en Cristo, mis hermanos, tenemos que ahora tomar unas nuevas vestiduras. ¿Te das cuenta?
Por ejemplo, cuando, y esto ya te lo dije a ti, cuando tú llegas a tu casa, a mí me tocó salir hoy, tuve que estar dando algunas vueltas por ahí en el centro. Anduve por allá con mi mascarilla, mi gorra y mi camisa manga larga, mis guantes, todo bien protegido. Cuando yo vine a mi casa, no entré, fui allá atrás, me quité la ropa ya, la tiré, pero no me quedé desnudo. No podemos desvestirnos y quedarnos desnudos. Dice la Biblia, despójense, boten esas vestiduras viejas, pero vístanse ahora de vestiduras nuevas. Las vestiduras viejas que tenemos que botar, mi hermano, son todo lo pecaminoso de lo que habló del verso 5 al 11. Y en el versículo 9 dice, no mintáis los unos de los otros, habiendo despojado del viejo hombre. ¿Qué dice? Despójense, boten eso, el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y que nos lleva al pecado. Dice, boten eso, despójense de eso, desnúdense de eso, de esas ropas sucias, putrefactas, contaminadas, apestosas, quítenselas y tírenlas, pero no se queden sin vestir. Mire cómo dice el versículo, y vístense del hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Jesús el preeminente. Y entonces versículo 12, Jesús el preeminente nos ordena la nueva forma de vida que tú y yo tenemos que llevar ahora. Vestidos pues como escogidos de Dios. Hermano, si tú miras aquí, dice que nosotros fuimos escogidos de Dios. Pero escogidos ¿para qué? Es la pregunta. ¿Para qué te escogió Dios a ti y a mí? ¿Para qué nos escogió? ¿Quieres verlo conmigo? Allá atrás está Efesios. Mira conmigo Efesios, por favor. Capítulo 1. Dice así. Efesios capítulo 1. Efesios 1:3 dice, en el mismo contexto de Colosenses capítulo 3. Estas dos cartas fueron escritas en el mismo tiempo por el mismo escritor desde la misma prisión, conducida por la misma persona. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire, ese verbo ahí está en tiempo pasado. Nos bendijo, ya estamos bendecidos. Y no con un poquito de bendición. Mira cómo dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora mira el verso 4, dice, según nos escogió en él ahí, hermano, es Cristo. Yo y tú y yo fuimos escogidos en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo. Él es todo para nosotros. Pero mira el verso 4 dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Y luego viene una palabra muy importante, para. Esta preposición indica un propósito. ¿Cuál fue el propósito de nuestra elección? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios no te escogió a ti para que tú vivieras en el pecado de nuevo. Dios no me escogió a mí para que yo viva una vida descuidada, una vida de materialismo, una vida de nuevo como que él no existiera, para que yo fuera el mismo esposo para doña Blanca, para que yo fuera el mismo padre para mis hijos. Dios no me escogió a mí para eso. Dice, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos escogió en Cristo? Y mira, no me escogió cuando yo lo recibí, ni me escogió cuando yo nací, ni me escogió porque él vio que yo iba a ser bueno. Yo no tengo nada bueno. La Biblia dice que todo mi ser está contaminado. Nos escogió en Cristo por pura gracia. Y esa es parte de los misterios de Dios. ¿Por qué me escogió a mí? No lo sé, mis hermanos. No lo sé. Yo no tengo nada
ni por dentro ni por fuera, para que Dios me haya escogido. Solo por gracia. Por eso nuestra vida debe estar rendida a Dios. Dios no te escogió a ti por bueno, ni por bonito, ni por inteligente, ni por tu apellido, ni por tu dinero, ni por nada, hermano. ¿Sabes por qué tú ahora eres un milagro de la gracia de Dios? Por su pura gracia. Solo por eso. ¿Y qué dice la Escritura aquí en el libro de Efesios capítulo 1, verso 4? Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Hay gente que anda ahí hablando tonteras de que Dios quiere hacernos felices, millonarios y esto y lo otro. No, no, no. Dios no me escogió a mí para ser feliz. Es más, Él me advirtió y me dijo, en el mundo tendréis aflicción, Manuel Puerto. Aquí hay enfermedades, hay dolor, hay adversidades, hay accidentes, hay tristezas, hay muerte, hay tantas cosas horribles. Dios no me escogió para que yo fuera feliz, ni me escogió para que yo fuera millonario. No es cierto que Dios está interesado en hacer millonarios y en prosperar a todo mundo. No es cierto eso. ¿Sabe cuál es el objetivo de Dios? Hacer de mí y de ti un hombre santo, una mujer santa. Él quiere que tú, hermana, seas una mujer piadosa, santa. Mire Colosenses conmigo de nuevo ahora. Versículo 12 dice, y lo dice claramente: vestíos pues como escogidos de Dios. Dios me escogió, ya lo dijo allá en el libro de Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Yo fui escogido de Dios para Él. Me escogió para salvación, me escogió para darme vida eterna, me escogió para perdonar todos mis pecados. Pero una vez que yo ya estoy ahora salvo, que ya mis pecados han sido perdonados, mira lo que dice el versículo número 12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y mire cómo dice: santos y amados. Primera cosa, santos. ¿Cómo yo debo vestirme? Como Dios me escogió a mí en Cristo para que sea un hombre santo. ¿Se dan cuenta que es el mismo pensamiento del libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4? Santos. La palabra santo aquí literalmente, hermano, quiere decir que Dios me apartó para Él, que yo le pertenezco a Él, que ya soy de Él. Aquí creo, hermanos, que resume mucho de lo que va a decir, porque la santidad tiene que ver con toda nuestra vida. La santidad tiene que ver con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi vocabulario, tiene que ver con el manejo de mis finanzas, tiene que ver con toda mi vida. Tiene que ver con mi vida como esposo, como padre, como hijo, toda mi vida. Pero dice que fui escogido. Mira el versículo 12. Escogidos de Dios. Él nos escogió. ¿Y qué dice? Así me debo vestir entonces. Esta es la nueva vestidura que yo debo de tener. ¿Cómo dice que debo vestirme? Santo. Esta palabra, como les digo, mis hermanos, habla de la conducta, pensamientos, actitudes, comportamiento, vocabulario, finanzas, sexualidad, todo lo que es la vida del ser humano. Una vida de santidad práctica, porque hemos sido apartados para Él. Pero esta otra palabra que la une con santos me llama mucho la atención: amados. Este verbo, hermanos, amado, es aquí importante. ¿Sabe por qué? Porque en el original este verbo es voz pasiva. Me encanta esto que enseña aquí el escritor. ¿Sabe lo que significa un verbo en voz pasiva? Que yo no he hecho nada para que Él me ame a mí. O sea, Él me ama. Yo soy amado de Dios. Tú eres amado de Dios. Y como dice la Escritura, en esto consiste el amor. En Primera de Juan.
no en que nosotros amamos a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros antes de que nosotros le amáramos a Él. Yo soy sujeto de su amor. En medio de esta pandemia, en medio de toda esta circunstancia, Dios me ama. Yo soy sujeto de su amor. Su amor está sobre mí. Y Dios no me ama por bueno, Dios no me ama porque yo tengo un título, Dios no me ama porque yo predico, Dios no me ama por nada, me ama porque Él es amor. Él te ama, hermano. Y no te imaginas cuánto te ama Dios. Nadie en el universo te ama como Él. Entonces, el Señor Jesús, preeminente, ordena a su iglesia, a sus seguidores, a sus súbditos, a sus discípulos, la nueva forma en que Él quiere que vivan. Santos, amados. Tercera cosa, versículo número 12, de entrañable misericordia. Aquí la misericordia quiere decir el amor que sale desde las entrañas mismas. Por eso dice de entrañable misericordia. Aquí se mira las entrañas como el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y dice misericordia. Los nuevos vestidos que usted y yo tenemos que ponernos incluyen un corazón lleno de compasión. Un corazón lleno de compasión. En otras palabras, la más noble, la más elevada o el más elevado afecto para los demás. Eso es lo que está diciendo. De entrañable misericordia. La palabra misericordia, hermanos, es una palabra compuesta donde viene la palabra misericordia, cordia, cardía, corazón. El cardiólogo es el doctor del corazón. Y eso quiere decir tener un corazón para la miseria, para aquel que está en necesidad. Y amar a todas las personas. Amar a todas las personas. La cuarta cosa que menciona aquí el apóstol Pablo, santos, amados. Tercero, de entrañable misericordia. Cuarto, ¿qué dice? De benignidad. La palabra benignidad aquí significa bondad, significa delicadeza o generosidad también. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ahora tenemos que llevar otro tipo de vida del que llevábamos antes. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Eres benigno o bondadoso o delicado en tu trato con tu esposa o con tu esposo o en el trato que le das a tus hijos, en el trato que le das a tus empleados o a la gente que trabaja contigo? ¿Qué tan bondadosos somos nosotros? ¿O qué tanta misericordia tenemos para nuestra propia familia? En quinto lugar, dice, y esta es una demanda, hermanos, que cómo nos golpea, de humildad. Mira el versículo número 12, dice, de humildad. Quinta cosa que el Rey Jesús quiere que nosotros hagamos, ¿cuál es? Que nos vistamos de humildad. Esta palabra, hermanos, aquí es usada en un sentido muy positivo, que está hablando de modestia, tranquilidad, una persona que no agrede, que no es violenta. Es lo contrario de orgulloso, soberbio, altivo. Por ejemplo, tú sabes, hermano, que el enojo, la ira y la agresividad de una persona es solamente el reflejo de qué tan orgulloso es esta persona. La gente que es muy violenta, muy agresiva, es gente muy orgullosa, muy soberbia. Por ejemplo, el hombre le dice a su esposa, mira, yo quiero que por favor me limpies ese pantalón. Y el hombre se va a su trabajo. La esposa se le olvidó y por mil razones no lo hizo. Cuando el hombre viene, mira el pantalón y le empieza a gritar y a decir al esposo una serie de improperios, porque no pudo lavar un pantalón. Pero ¿por qué se explota en ira
porque fue lastimado su orgullo, porque él dio una orden. Y entonces, como es el Rey León, todo el mundo tiene que correr. El enojo, la ira y la agresividad son evidencias de una persona orgullosa, altiva y prepotente. Si el hombre llega a su casa y el pantalón no está lavado como él lo pidió, lo que debe decir es: amorcito, ¿por qué no me lavaste el pantalón? Explícame, por favor. No, mira, por esto y esto y esto, se me olvidó, lo que sé. ¿Crees que me lo puedes lavar ahorita porque lo quiero para mañana? Las cosas se arreglan. Y te voy a decir esto, hermano. Todo problema en la vida tiene solución. No hay un problema que no se pueda solucionar. No hay, no existe. Todo problema tiene solución. Pero a veces con esa actitud orgullosa, arrogante y prepotente, lo que nosotros hacemos es complicar más los problemas. Ahora, dice que ahora nosotros, hoy, tenemos que vestirnos de humildad. Y no es fácil, hermanos. La humildad de la que Pablo habla aquí se deriva de un corazón verdaderamente rendido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A un corazón realmente entregado al Señor. Y fíjate que si hay algo que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué fue? Aprended de mí. Ahora, mira cómo dijo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y muchos hasta ahí llegan el pasaje. No, el pasaje no termina ahí. ¿Sabe lo que dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay gente que no vive con descanso porque no es humilde. La humildad aquí es una actitud, querido hermano, de modestia. Es la actitud de rendirle nuestro corazón a Cristo. Y como dice Pablo ahí en el libro de Filipenses, creo que mires conmigo, por favor, Filipenses. Vaya conmigo, por favor, querido hermano. Capítulo 2, vamos a ver algunos pasajes acá. Mire conmigo Colosenses 2. Por tanto, dice Pablo, estoy leyendo Filipenses 2:1. Busca conmigo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y mira el verso 3 dice, nada hagáis, nada, por contienda o por vanagloria, por enorgullecerte, por orgullo personal. Antes bien, en vez de hacer cosas de esa forma, ahora mire al otro lado, con humildad, y aquí viene el punto de la humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Pero a mí no me gusta ver a los demás como superiores a mí. Yo quiero ser superior a todos los demás. La humildad es la actitud que me lleva a verme a mí como un siervo de todos los demás. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él dijo, aprended de mí. Yo no he venido a servir, a ser servido. He venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Cristo lo dijo claramente. Aprendan de mí. Aquel que pudo venir y exigir que se le sirviera, que se le obedeciera y agarrar del pelo a quien él quisiera y ponerlo a sus pies y pararse sobre él. No lo hizo. Era humilde. Y luego, ¿qué dice el versículo? La misma palabra, unida a la humildad. ¿Cuál es? La mansedumbre. Mira el versículo número 12. Estamos en Colosenses 3:12. Dice, de humildad, de mansedumbre. La palabra mansedumbre aquí, mis queridos hermanos, es alguien manso. O literalmente quiere decir alguien que no es capaz de agredir ni verbalmente ni físicamente. Por ejemplo, si tú entras a una casa
y de repente se viene corriendo un Rottweiler, un perro de esos negros así, enormes, y que acá cabezota así, e inmediatamente tú te quedas petrificado. Pero luego el dueño desde allá te dice, es manso o es mansito, no se preocupe. Y entonces aquel perrón que viene de repente, ves que empieza a moverte la cola y empieza a dar vueltas a tu alrededor. ¿Sabe lo que quiso decir aquel señor, el dueño del perro, cuando te dijo, es manso? No lo va a agredir. Eso es mansedumbre. Es no agredir a la gente, ni verbalmente, ni con palabras, porque la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dañan, hieren, son insensibles, no tienen tacto ni gracia para hablar, ni para insultar o para ofender o para decir las cosas. Y también físicamente. Hay gente que todo lo quiere arreglar a golpes, todo lo quiere arreglar violentamente. Estamos viviendo en un mundo muy violento, hermanos, muy violento. Dicho sea de paso, Cristo dijo en el libro de Lucas 17, hermanos, que la violencia iba a ser característica de los últimos tiempos. Dijo, así como en los días de Noé y los días de Lot. Dos características de los últimos tiempos, los días de Noé. Y tú vas a Génesis 6 y dice, la tierra estaba llena de violencia. Característica de los días de Noé. Característica de los días de Lot, un homosexualismo generalizado. Los movimientos LGTB, todo, porque ahí van a venir un montón de letras más. Estaban de moda allá en Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Allí empezaron esos movimientos. Hermano, la violencia no resuelve problemas. Los agranda, los agrava. Dice el Señor, vístanse de mansedumbre, hombre. Tranquilos. No exploten. Lleven una vida calmada. Calmada. Si hay problema, hablemos y resolvamos el problema. Se puede arreglar el problema. Busquemos solución al problema. Dejemos de acusar, porque hay gente que cree que acusando a este y al otro, con eso se resolvió el problema. El problema se resuelve cuando se buscan los caminos a través de una plática. En tu casa, platica con tu esposa, hermano. Habla con ella. Hay hombres que viven insatisfechos en su casa con su mujer, pero nunca hablan con ella. Y son violentos, en vez de ser mansos y humildes de corazón. Mire, dice, vístanse. ¿Con qué dice? Con mansedumbre. Esta palabra quiere decir alguien que no agrede, es manso, no es violento, no ataca. Y por último, porque ahí nos vamos a quedar, de paciencia. Número 7. La paciencia, esta palabra aquí, hermanos, quiero decirles que esta palabra es una palabra, pero espectacular. La palabra paciencia aquí habla de soportar algo bajo presión. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia, estamos bajo presión. Yo les dije que hoy tuve que salir al centro y yo quería comprar unas verduritas ahí que me había encargado mi amada esposa. Y cuando me acerqué y me miré que de repente un muchacho se vino aquí, casi se para aquí, casi enfrente de mí, otra muchacha aquí, y yo, ¿qué es esto? Pero hay mucha presión. Y yo estoy aquí en mi casa y vas a ver si no me metí el virus por ahí, pero a saber. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? El punto es tener paciencia. Esto va a pasar. Los problemas van a pasar. Aquel dicho ya lo decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Hay que tener paciencia. Tranquilo. Hay gente que quiere todo a la velocidad del rayo, como flash. No, no se puede. Seamos pacientes. Esta palabra
es una palabra muy importante, hermanos. Tenemos que revestirnos de esa paciencia. Yo quiero que vayas conmigo porque Pablo ya lo había dicho esto en el libro de Colosenses 1:11. Mira conmigo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gracia, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, toda paciencia debe de estar reflejada en la vida de los hijos de Dios. La vida es de problemas, pero es de soluciones. Y las soluciones no se dan ni con violencia, ni con agresividad, ni con gritos, ni con impaciencia. No, es todo lo contrario. Con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Por eso la Biblia dice, vístanse de estas cosas. Vístanse de estas cosas. Por tanto, mis hermanos, es las nuevas vestiduras que tenemos que ponernos. Qué difícil, ¿verdad? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí nos vamos a quedar hoy. Pero la lista es larga. Seguimos el viernes. Permítanme orar, hermanos. El viernes, sí, hoy es miércoles. Seguimos el viernes, queridos hermanos, porque esto está muy interesante. Y vieran las cositas que la Biblia nos dice. Interesante las cosas que va a decirnos más adelante. De cosas que yo me tengo que vestir, de cosas que yo tengo que hacer y que tú también quiere el Rey Jesús, el preeminente que hagamos. Oremos. Padre querido, gracias por este hermoso tiempo. Perdónanos, Padre, porque somos muy orgullosos, muy soberbios, muy altivos, muy prepotentes. A veces llenamos nuestro corazón de mucho rencor, odio, amargura, ira, agresividad, malicia. Padre, perdónanos de verdad. Quita esa basura de nuestro corazón. Nos desvestimos de ese viejo hombre y vístenos de estas actitudes como las de Cristo, Señor. De santidad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de amor entrañable, Señor. De entrañable misericordia. Padre, ayúdanos a poner en práctica estas virtudes que tú nos mandas. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo y que en este tiempo podamos desarrollar una gran paciencia, que podamos desarrollar, mi querido Señor, benignidad, humildad, mansedumbre, y que ahí las relaciones familiares sean gratas, andando en estos principios de tu palabra. Bendice a tu pueblo, levanta a tu pueblo y sostenga a tu pueblo. Quita, Padre, temor, quita tristeza, quita angustia, quita enfermedad, quita todo esto, Señor. Y en lugar de eso, fortalece nuestra fe y levántanos con tu poder. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermano, gracias. Que Dios te bendiga. El viernes seguimos a las 7 de la noche. Aquí te esperamos.